Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su material del avance programático correspondiente a este fin de semana. En cuanto a los temas del avance y de lo que hemos venido platicando, de los desarrollos de los diferentes métodos y técnicas dentro de la investigación en la criminología. Si hablamos de los puntos importantes que hemos venido trabajando, encontramos al método científico, en el cual pues tenemos que desarrollar un proceso de observación, una hipótesis, para poder hablar de un proyecto pues a futuro, en cuanto a ustedes como criminólogos les interesa trabajar y desarrollar el día de mañana en cuanto a la materia que se requiere. Posterior a eso, pues de que tenemos el método científico y hablamos de una observación, una hipótesis, vamos a darle un desarrollo, un campo de estudio, un resultado y una conclusión, para poder hablar del método científico comprobable, que a eso se refiere una ciencia, lo cual la criminología pues acredita que es una ciencia para para poderla trabajar. Otro método importante tenemos el método inductivo, deductivo, la técnica clínica, el método histórico, la técnica de exploración, el método sociológico, el método estadístico. Estos que acabo de mencionar, ustedes pues ya los han venido descubriendo en el proceso de su formación profesional. Cuando hablamos de la técnica clínica, que muy difícilmente alguno de ustedes lo ha tomado, es de acuerdo al campo de trabajo que estamos desarrollando. En el método histórico, pues las bases importantes de los antecedentes de nuestro proyecto laboral. El método sociológico, pues hablamos de el estudio de los grupos sociales de acuerdo a un sector poblacional, y el método estadístico cuando hablamos de cuestiones comparativas. Si juntamos el método sociológico con el método estadístico, podemos hablar de un proceso de tabla comparativa del desarrollo de cierto grupo a una comparación de 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Si podemos hablar de un proceso evolutivo. A eso se refieren los métodos y técnicas en orientación desde el punto criminal. Otra situación importante que nos compete en investigación criminológica es ver los comportamientos y los movimientos sociales en cuanto a la conducta que lleva a cabo el individuo en su evolución, en su desarrollo natural, cultural, familiar, ¿no? Entonces es importante. La metodología de la criminología nos menciona que es un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos relacionados a los acontecimientos de un delito. Tenemos que escoger y entender cuando nos dan un expediente a trabajar o una persona a estudiarla, pues tenemos que saber los acontecimientos anteriores que sufrió esta persona, que tal si fue víctima de un ilícito, si dentro de esto pues fue formado y se conoce como una persona que sufrió ciertas desatenciones, y al sufrir ciertas desatenciones, pues bueno, las consecuencias, que no es un factor regla, pero sí puede ser para algunas personas un factor detonante como consecuencia de un delito. Por eso estudiamos desde su origen del delincuente, de la persona. Posterior a eso, pues hablamos sobre la atención a la víctima y la realidad. ¿Qué tanto la víctima ha sufrido estas consecuencias de los actos que el individuo que le ha proporcionado, en este caso su agresor, sufren, y hay cambios en su realidad en cuanto a comportamiento, inseguridad, desarrollo, laboralmente, o sea, influye mucho. El Estado está obligado a proporcionar la restauración del daño a la víctima,
Pero ciertamente tenemos que tener en conocimiento y en entendimiento que la persona a veces le dicen cierta cantidades de terapia psicológica, ciertas situaciones que debe de llevar a cabo el agresor o de que el Estado le está restaurando el daño a la víctima, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los daños, desde el punto emocional, psicológico, conductual, pues con terapia se va a resarcir el daño. Hay personas que quedan con secuelas demasiado graves y lo que hablamos hace rato cuando estudiamos los acontecimientos anteriores al delito, desde el desarrollo del individuo. ¿Qué tal? Hay personas que en su momento vuelven de víctimas, se vuelven agresores, enfrentando esa realidad donde si yo me porté bien, ¿por qué me causaron este daño? Yo sí, donde dicen justos por pecadores, que es una palabra muy típica, pero pues mucha gente dice, bueno, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Hay gente que revierte esa conducta de víctima, pasa a ser un agresor socialmente. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en la atención a las víctimas, porque tenemos diferentes tipos de víctimas. Eso hay que estudiarlo. Por ahí creo que les hice llegar un material de Hilda Marshori sobre los tipos de víctimas y su clasificación. Entonces también estaría muy bien que le dieran una ojeada para que se dieran cuenta qué tipos de víctimas tenemos. Y pues realmente cuántas víctimas se pueden restaurar, se pueden recuperar y cuántas víctimas puede pasar solamente el tiempo. Lógicamente, con ayuda profesional también van a alcanzar el punto de equilibrio, pero también pues puede ser un factor detonante. ¿Cuáles son las técnicas de investigación criminal en un seguimiento o una observación? Pues tenemos la vigilancia, la videovigilancia, las labores de inteligencia, las acciones de investigación e intervención, capturas, registros, incautaciones, pericias, declaraciones y reconocimientos. Estas técnicas o estas áreas en las cuales o puntos característicos que acabo de mencionar, pues el derecho penal y el sistema de justicia se adapta, no se adapta, perdón, se vale de estas para poder hablar del proceso de una investigación. ¿Por qué? Porque no nada más podemos escuchar lo que nos dicen, tenemos que saber que todo lo que tiene que ver con el derecho penal, en este caso nosotros somos una de la parte importante del derecho penal, pues tenemos que comprobar. Nosotros trabajamos con pruebas, con elementos que acrediten que en verdad fue una persona que causó un daño. No solamente podemos hacer especulaciones. Tenemos que hoy que entender que así se debe de trabajar, con pruebas. A nadie se le puede decir, eres culpable si no tengo los elementos que lo señalen directamente o que tenga relación con el hecho delictivo. Dentro de la técnica criminológica y la investigación, nos permite obtener datos, comprobar resultados y analizar los datos obtenidos de acuerdo a sus diferentes usos, pero son un aliado de gran utilidad en la investigación, ya que los programas de intervención en cuanto a altos indicios criminales, pues nos han dado buenos resultados. El método es un camino, un procedimiento que genera seguir y llegar a un resultado verdadero, útil de una investigación científica. Mientras que la técnica, pues son procedimientos particulares que se aplican en auxilio del método general de un trabajo establecido para poder desarrollar una información concreta. Y otro punto importante dentro de su avance programático es mencionar la estadística como parte del método cuantitativo y cualitativo, pues porque pues vamos a hacer trabajo de campo, pues pues vamos a hablar de la observación, de la descripción y explicación y la probabilidad. La estadística criminal pues nos permite estudiar esos fenómenos dentro de la criminalidad, de acuerdo a ritmos, variaciones, correlaciones de ciertas características de las personas, ya sea por raza, por edad, por cultura, por sexo, determinadas condiciones geográficas, lo que acabo de mencionar, económicas, culturales y políticas. El hecho de que viva una persona con una situación económica alta no significa que no puede ser un criminal.
sea, también aquella persona que vive en condiciones deplorables económicas, culturales y de desarrollo, pues tampoco puede ser un criminal. A veces, por eso la estadística te indica que no vamos a poder generalizar. Vamos a tener que obtener ciertos datos, pero esos son los puntos importantes en el desarrollo. Para la aplicación de la estadística, pues podemos poner en función, identificar y relacionar y medir estudios relativos con la cuestión del trabajo de campo, interpretar una realidad y conocer por qué está sucediendo. Los orígenes que hace rato mencionábamos, mediante el proceso de desarrollo de posterioridad al establecimiento de un acto ilícito dentro del derecho penal y el sistema carcelario. Por eso todas estas partes son importantes en la investigación para poder definir un estudio de criminales, clasificación, el aspecto numérico del delito y entender cuántos criminales están procesados por esas clasificaciones. ¿Sale? Bien, entonces por eso es muy importante la metodología de lo que estuvimos hablando ahorita. Bien, chicos, pues de antemano les agradezco la atención prestada. ¿Existe alguna duda? Nuevamente, como recordatorio, háganmelo saber y pues estamos en contacto para poder resolver sus dudas. Les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego.